saber por qué creemos lo que creemos y estar firmes en la creencia y en la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. El tema que vamos a ver hoy es la sana doctrina. Vamos a empezar por definir qué es la sana doctrina. Cuando hablamos de una doctrina, de lo que estamos hablando es de una enseñanza, de una enseñanza. Entonces, la sana doctrina es la enseñanza bíblica adecuada de las verdades teológicas que llevan a dos cosas. Primero, a la salud espiritual y segundo, a vidas transformadas por el poder del Señor Jesucristo. Podemos decir que la sana doctrina es como el filtro que nosotros tenemos que aplicar y usar cuando nos acercamos a cualquier estudio bíblico, a cualquier alabanza, a cualquier libro, a cualquier prédica. Es como unas gafas que podemos usar, que nos da el Señor, para ver más claramente lo que estamos recibiendo de cualquier tipo de enseñanza que se nos presente. Podemos decir que la única enseñanza a la que nos podemos acercar confiadamente sin aplicar ningún filtro es la palabra de Dios misma. Solamente la Biblia tiene la verdad y cuando leemos la Biblia sabemos que lo que dice ahí es la verdad. De resto, cualquier enseñanza que nos llegue, tenemos que pasarla por el filtro de la sana doctrina. El Señor nos pide que nos apeguemos a sus enseñanzas y que pongamos todas las cosas a prueba para no ser engañados. Vamos a leer, por favor, Tito 1:9. Okay. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Exactamente. Entonces nos dice el Señor que debemos ser retenedores de la palabra fiel. Y retenedores de la palabra fiel con dos objetivos. Uno es exhortar a otros a que sigan la sana doctrina y lo segundo es refutar a los que se oponen a la sana doctrina. Ahora vamos a leer 2 de Timoteo 1:13. ¿Alguien lo tiene? Se los leo acá entonces. 2 de Timoteo 1:13 dice Pablo a Timoteo: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Y como les decía, el Señor nos manda, nos exhorta a que seamos, a que examinemos las cosas, a que no veamos las cosas y aprendamos una enseñanza sin examinarla. En Primera de Tesalonicenses 5:21 el Señor nos dice así, dice, sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno. Nos dice, sométanlo todo a prueba, todo, absolutamente todo. Ahora, si existe una sana doctrina, es porque existen doctrinas falsas. Vale la pena aclarar que la sana doctrina es una, pero las falsas doctrinas son muchas. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entendemos que la palabra de Dios es una única enseñanza, que no tiene diferentes formas de enseñar, es una única enseñanza. Y nos llama la atención el Señor sobre estas falsas doctrinas en varios versículos de la Biblia. El Señor nos llama a estar preparados, a conocer, a estar preparados para estas falsas enseñanzas y a estar listos para refutarlas. Por favor, no sé si Ana María puede leer. Ana María, ¿puedes leer? O Giovanni, o Marjorie, o alguna que pueda leer Primera de Timoteo 4:11. Están muy tímidas hoy. Cate, Primera de Timoteo 4:1. 4:1, perdón, no es 4:11, es 4:1. Olvídate de eso, hermano. No, no te estamos oyendo, Kate, no sé. Te veo, pero no te escucho. Bueno, en 1 Timoteo 4:1 nos dice la palabra de Dios. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y diabólicas. Luego tenemos 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Amén.
Y vamos a leer también Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces vemos que el Señor nos dice en varios pasajes de la Escritura, nos dice primero que en los últimos tiempos habrá personas que van a abandonar la fe para seguir doctrinas falsas. Eso es una advertencia. Segundo, nos pide el Señor que honremos a Cristo como nuestro Señor, estando preparados para responder al que nos pida razón de nuestra fe. Cuando nosotros estamos preparados para dar razón de nuestra fe, estamos honrando a Cristo. Y en tercer lugar nos dice, escudriñen las Escrituras. Escudriñen las Escrituras porque las Escrituras son las que dan testimonio de Cristo. Cuando unimos estas tres cosas, entonces vemos que el Señor nos da un lineamiento claro de que existe una sana doctrina, que tenemos que ponerlo todo a prueba para saber si lo que las enseñanzas que nos están llegando son parte de esa enseñanza o doctrina. Y ser capaces de refutar y de rechazar lo que no es parte de esa doctrina, y que solo haciendo eso es como vamos a honrar al Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver varias razones por las cuales debemos aferrarnos a la sana doctrina, más allá del resumen que les acabo de hacer. La primera razón es porque la sana doctrina es la guía que Dios establece para su iglesia, y el Evangelio y viene directamente del Evangelio, o sea, la sana doctrina viene directamente del Evangelio. En 1 Timoteo 1:11 leemos, la sana doctrina enseñada por el glorioso Evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Esas son palabras de Pablo a Timoteo también. Él le está diciendo que esa sana doctrina que le está enseñando a Timoteo, que es la que en últimas nosotros estamos recibiendo, ha venido directamente de Dios. Y en Tito 2:10, que está hablando de la forma como deben comportarse los siervos, dice lo siguiente, dice, para que todo lo que hagan, lo hagan en honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. O sea, Dios mismo nos ha dado una enseñanza, y eso el Señor lo deja muy claro. La segunda razón por la cual debemos amar y aferrarnos a la sana doctrina es porque esa sana doctrina nos hace madurar como personas, como cristianos, individualmente y como iglesia. Entonces vamos a leer Efesios 4:11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén, amén. El Señor dice entonces que en el cuerpo de Cristo como iglesia, a unos los volvió apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Con qué fin? Estos dones que el Señor ha repartido dentro de su iglesia tienen un fin, y es capacitar al pueblo de Dios. ¿Capacitar al pueblo de Dios para qué? Para que vayamos creciendo espiritualmente. ¿Cuál es la medida de nuestro crecimiento? Es Cristo mismo. Porque aquí dice que de este modo todos los hijos de Dios llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, conforme a la plena estatura de Cristo. O sea, lo que el Señor está haciendo en nosotros es una obra tan grande que nosotros no alcanzamos a dimensionarla. ¿Y esto cómo se hace? Siguiendo precisamente la enseñanza, y la enseñanza sana de la Biblia. Dice acá además, como lo leíamos ahorita, que cuando hacemos eso dejamos de estar zarandeados de aquí para allá, dudando de que si será que esta nueva enseñanza, será que esto que me dijeron acá, esto nuevo que me hace tambalear cada rato mi fe. Es solamente cuando estamos anclados en la palabra del Señor que lo podemos hacer. Conforme nos alimentamos de sana doctrina, vamos teniendo menos gusto por la teología que dice en una versión de la Biblia la que da comezón de oír. ¿Qué significa la comezón de oído? Significa esa enseñanza que yo voy porque allá me dicen lo que yo quiero oír. Allá me dicen que si yo sigo a Cristo, yo no voy a enfermarme. Allá me dicen que si yo sigo a Cristo, yo no voy a ser pobre. Allá me dicen que si yo sigo a Cristo, todo me va a salir bien. Es ese tipo de enseñanza, esa es la enseñanza que le da a uno comezón de oír, dice en una versión. Y se trata de eso, que uno vaya porque allá no le cuentan a uno
o no le predican de nada de lo que es difícil del evangelio, de lo que es sufrir por Cristo, o de las pruebas que tenemos que sufrir por seguir a Cristo. Entonces, entre más nos alimentamos de la sana doctrina, vamos como dejando eso, porque entendemos que esas enseñanzas al final nos dejan insatisfechos y nos dejan necesitados. Ahora con la pandemia y con el COVID, hubo muchas iglesias que se desmoronaron, muchas iglesias que pues no supieron para dónde agarrar, porque eran iglesias que solo hablaban de prosperidad, iglesias que hablaban de que si tú eres cristiano tienes casa, carro, beca y salud y plata y todo, y cuando llegó el COVID todo el mundo se enfermó, la gente no supo qué hacer con eso. Entonces, esto es muy importante, y también la sana doctrina, a medida que nuestra fe va creciendo, nos lleva a invertir sabiamente nuestro tiempo en Cristo y en madurar como miembros de la iglesia, madurar como hijos de Dios. Ahora, otra razón, la sana doctrina es la que nos lleva a la santidad. La palabra de Dios nos enseña que hay una forma de vivir que es contraria a la sana doctrina, y la encontramos en 1 de Timoteo 1:10. ¿Quién la quiere leer? 1 de Timoteo 1:10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Las características que muestran cómo la forma de vivir en contra de la sana doctrina. Hay muchos otros pasajes de la Biblia que lo indican así, pero lo que vemos aquí claramente es que la sana doctrina nos enseña acerca de un Dios santo que está airado contra el pecado y que ama tanto a la humanidad que fue capaz de dar a su Hijo, que es parte de sí mismo, para librarnos de ese pecado. Por lo tanto, sabemos que esa sana doctrina, esa enseñanza viene de un Dios santo, y aplicar esa sana doctrina en nuestra vida nos va santificando. La palabra santo, digamos, aprovecho para hacer ese paréntesis, en el contexto católico romano que tenemos nosotros, como por tradición la mayoría de las personas, pues básicamente en Latinoamérica que lo tenemos nosotros, es de una persona que reza todo el día, es de una persona que está por allá viviendo en un monasterio, o es de una persona que deja todos los asuntos cotidianos por dedicarse a la adoración. Eso no significa la palabra santo. La palabra santo viene del término agiasmos, que significa separado. Ser santo solo significa que estamos separados. ¿Separados de qué? Del pecado. ¿Separados de qué? De la muerte espiritual. Eso es lo que significa ser santo. Entonces, la sana doctrina nos va santificando por una sencilla razón, porque a medida que el espíritu crece, la carne decrece. A medida que somos más espirituales, somos menos carnales. Entonces nos va separando de esa vieja naturaleza y nos va acercando a la naturaleza de Jesucristo, que es la naturaleza espiritual. Ahora, otro motivo por el cual seguir la sana doctrina y estar pendiente de la sana doctrina, porque la sana doctrina es la que nos lleva a producir la acción que el Señor quiere de nosotros. En 2 Timoteo 3:17 dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra nos dice que toda buena obra que nosotros hacemos, Dios ya la predeterminó de antemano, ya la dispuso de antemano para que nosotros la hagamos. Y solamente cuando estamos verdaderamente llenos del mensaje de Cristo podemos hacer esas obras. Y luego podemos leer también en Tito 2:1-10, perdón. Ok. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. También tenemos la palabra que dice, con tus buenas obras, dale tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, con un mensaje intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Este es otro consejo que le da Pablo también a Timoteo. Entonces, como vemos, el Señor nos prepara para hacer su obra,
pero también nos dice que es la enseñanza correcta la que nos prepara para hacer la obra que Él nos encomendó hacer. Y que cuando enseñemos lo debemos hacer con integridad y seriedad, con el mensaje sano e intachable que hemos recibido nosotros de la misma palabra de Dios. Ahora, ya sabemos qué es la sana doctrina, sabemos por qué es importante la sana doctrina. Ahora vamos a entrar en cómo diferenciar la sana doctrina de las falsas doctrinas. ¿Cómo sé yo que lo que me están enseñando, o cómo puedo yo saber si un mensaje que me llegó, o sea, de las cosas que es más difíciles en la vida cristiana es que hay un montononón de pastores, un montón de iglesias, un montón de grupos cristianos, un montón digamos, de material disponible en Internet, y no todo lo que dice cristiano y no todo lo que dice Jesucristo es sana doctrina. Entonces, ¿cómo podemos discernir eso? ¿Cómo podemos diferenciar? Las falsas doctrinas pueden venir de dos partes. Pueden venir de los demonios o pueden venir de los hombres. Vamos a leer 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. O sea, no hay ninguna duda. Hay unas falsas doctrinas que vienen directamente de los demonios. Y luego hay otras falsas doctrinas que no necesariamente vienen de los demonios. Esto lo podemos ver en Mateo 15:9. En vano honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces vemos que hay doctrinas diabólicas y doctrinas de hombres. Ninguna de las dos es la sana doctrina. Entonces, ¿qué podemos hacer para, digamos, librarnos de esas falsas doctrinas? Lo primero es pedirle al Señor en oración que nos dé discernimiento espiritual. En Filipenses 1, del 9 al 10, Pablo, orando, dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces vemos aquí un ejemplo de cómo el apóstol Pablo oraba y le pedía al Señor discernimiento. Tenemos que pedirle al Señor en oración primero que todo eso, que nos dé discernimiento, que nos ayude a crecer en conocimiento, que nos ayude a escoger lo mejor, porque nuestra motivación es esta que dice ahí: ser puros e irreprensibles el día de la venida de Cristo. Anhelamos llegar a esa estatura del Señor Jesús, y para eso tenemos que conocer la palabra de Dios y necesitamos pedir al Señor que nos ayude. El segundo punto para, digamos, poder discernir esas sanas doctrinas, esas falsas doctrinas de la sana doctrina, aparte de pedirle al Señor el discernimiento espiritual, es preocuparnos por nuestra vida espiritual. Es nuestra responsabilidad crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No podemos pensar que es responsabilidad del pastor, o que es responsabilidad de Yami, que es la que dirige el estudio bíblico, o que es la responsabilidad de mi amiga, que es la que siempre ora por mí. No, es una responsabilidad personal que el Señor nos da. Por eso es importante tener conocimiento de la palabra de Dios, por eso es que el devocional es importante, por eso es que todos los días hay que abrirle la Biblia o oírla. Si no les gusta leer, escúchenla. Pero es importante porque a medida que estudiamos las Escrituras, a medida que oramos, a medida que recibimos discipulado, a medida que tenemos compañerismo como lo que hacemos acá en este grupo, vamos creciendo espiritualmente. Yo me acordaba un ejemplo, mi esposo hace muchos años, antes de conocerme, me contó que él trabajaba en un banco, él era cajero, y los cajeros de los bancos los entrenan para detectar los billetes falsos. ¿Cómo los entrenan para detectar los billetes falsos? Pues estando en contacto con los verdaderos. Entonces, un cajero de un banco sabe cuando toca un billete, sabe cómo se siente un billete verdadero, sabe cómo se ve un billete verdadero, sabe cómo se comporta el papel del billete verdadero en la máquina que cuenta los billetes, sabe hasta cómo, no sé, hasta cómo huele, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo está contando billetes que son verdaderos. Cuando pasa un billete falso, inmediatamente lo detecta.
Entonces, eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer para detectar esas falsas doctrinas. Hoy vamos a estudiar un poquito cuáles son las características de las falsas doctrinas y mencionar algunas, pero lo importante no es que hagamos un estudio sobre todas las falsas doctrinas y todas las mentiras que se enseñan, sino que cada día crezcamos más en el conocimiento de la palabra de Dios y en lo que es verdadero y correcto según la Biblia, para que cuando llegue cualquier cosa que no digamos que no sea congruente con eso, dudemos, al menos dudemos y al menos seamos más, estemos más alertas para escudriñar bien los mensajes que nos están llegando. Precisamente el siguiente punto que tenía anotado acá es la siguiente forma en que podemos, digamos, diferenciar es estar alerta y filtrar todas las enseñanzas a la luz de las Escrituras. Vamos a leer en Hechos 17:11. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura, para ver si estas cosas eran así. Aquí nos están hablando de los de la iglesia de Berea, o unos cristianos que están en Berea, que dice Pablo acá, ellos eran de sentimientos más nobles de los de Tesalónica, y dice, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Y ellos estaban, hemos dicho, no había pasado ni 100 años, ni no sé cuántos años desde que el Señor Jesús había estado en la tierra, y ellos ya estaban examinando si la palabra que les estaba llegando era verdad. Entonces vemos que eso es un comportamiento que es propio de la iglesia cristiana, examinar lo que nos llega para ver si es verdad. Ahora, vamos a revisar cuáles son las características de las falsas doctrinas. Todas las falsas doctrinas tienen cosas en común, independientemente de lo que enseñen, ¿no? Entonces, la primera característica para estar alerta y reconocer una falsa doctrina es que aparenta ser sana doctrina. Es confuso, pero es así. Entonces, vamos a leer, por favor, 2 Corintios 11, del 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El Satanás se disfraza como ángel de luz. Una cosa que yo he descubierto a través de mi vida cristiana y mi testimonio personal de cómo yo llegué a conocer al Señor es de que las personas que se dejan en algún momento seducir por falsas doctrinas, en su corazón tienen un verdadero anhelo de buscar la verdad del Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Como uno tiene un vacío que solamente puede llenar el Señor Jesucristo, Satanás no va a llegar a mostrarte lo que verdad es, ¿sí? ¿Qué dice la Escritura? Satanás solamente ha venido a robar, matar y destruir, no más. O sea, es el engañador y el mentiroso, y así se le llama en toda la Biblia, y ha sido mentiroso desde el principio. Pero se disfraza de ángel de luz, porque es que si no se disfraza de ángel de luz, pues es muy difícil engañar a la gente. Entonces, hay que estar pendientes de que todo lo que parece bonito, luminoso y todo eso, no necesariamente viene de Dios. Y generalmente las sectas que son falsas doctrinas diabólicas, casi siempre tienen nombres como el ministerio de los ángeles de luz, o los ángeles poderosos de no sé qué, o vamos a invocar a los ángeles, porque es que los ángeles que nosotros invocamos son los ángeles de luz, son los ángeles buenos. Pues no, el Señor dice que los ángeles solo le obedecen a Él. Ahora, es que hay ángeles caídos, sí, o sea, los ángeles están los que no se han caído y los que ya se cayeron. Pero los ángeles que no se cayeron con la caída de Satanás solo le obedecen a Dios. Ojo, eso está en la palabra de Dios. Entonces, cuando yo quiero pedir protección, ¿yo qué hago? Señor, manda tus ángeles, Señor, manda un vallado de ángeles, pero yo no invoco los ángeles. Porque es que en Apocalipsis está muy claro cuando el apóstol Juan se arrodilla ante un ángel y dice, a mí no me adores, solo al Señor adóralo, solo a Él lo puedes invocar. Pero todas estas son sutilezas que cuando no conocemos la palabra de Dios nos podemos enredar. Vamos a leer también Mateo 24:24.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. De tal manera engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Falsos cristos y falsos profetas se van a levantar con grandes señales y prodigios. O sea que no estamos diciendo que si hay un milagro en una iglesia X, eso quiere decir necesariamente que esa iglesia es de sana doctrina. Miren lo delicado que es. No porque una persona haga un milagro o porque se levante un enfermo o porque haya un testimonio en una enseñanza o en un grupo cristiano, podemos decir, no, es que ahí está el Señor. Porque aquí lo dice, falsos profetas y falsos cristos con grandes señales y grandes prodigios que procuran engañar, si es posible, aún a los escogidos de Dios. Entonces hay que tener la lupa bien afinada, bien puesta. Entonces, primera característica, se disfrazan y aparentan ser sana doctrina y se venden como sana doctrina y le ponen a su enseñanza algún nombre que parezca cristiano y al principio de sus enseñanzas van a decir que aquí adoramos a Jesucristo, pero cuando uno empieza a escuchar más a fondo, empieza a ver que hay cosas que no coinciden con la palabra de Dios. Ahora, segunda característica, que aquí es donde ya empiezan como a patinar y ya uno empieza a decir esto está como raro. Entonces, la segunda característica de las falsas doctrinas es que Jesucristo no es el centro de atención. O bien definen otro Salvador que como que le ayuda a Jesús, o reconocen a Jesús, pero le quitan su atributo divino. Dicen que no es Dios. Hay varios versículos de la Biblia que son muy claros y que los hemos estudiado en las enseñanzas anteriores, que nos demuestran que el Señor Jesús es Dios. Uno es Juan 10, 30, que dice, el Padre y yo somos uno. El otro es Juan 1:1, que dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, y por medio de él todas las cosas fueron creadas, y sin él nada de lo creado llegó a existir. Está hablando de Jesús. O sea, más claro de que Jesús es Dios, no sé cómo. Entonces, les voy a leer dos ejemplos. Uno es el Islam. El Islam reconoce la anunciación del ángel Gabriel a María. El Islam reconoce el nacimiento virginal de Jesús. El Islam dice que Jesús fue elegido como profeta de Dios, que comenzó a predicar y que hizo muchos milagros, que curó a enfermos físicos, a enfermos espirituales, y que luchaba contra los falsos conceptos de los judíos de su tiempo. Reconoce que fue condenado a morir en la cruz y que fue crucificado. ¿Pero qué dice? El Islam dice que Jesucristo no murió en la cruz. El Islam dice que Jesucristo sobrevivió a la crucifixión por la intervención de sus compañeros, los apóstoles, que lo curaron en secreto, que después lo escondieron para que pudiera seguir predicando a las tribus perdidas de Israel, y que él siguió viajando durante muchos años hasta que llegó a la India, en Cachemira, donde se murió a la edad de 120 años. Eso es lo que dice el Islam. Después tenemos los testigos de Jehová, en donde ellos dicen que Jesucristo es una enseñanza que pareciera muy similar, pero ¿en qué se diferencian los testigos de Jehová? Aquí es donde les digo que empieza uno a leer finito. Ellos dicen que Jesucristo es una criatura sumamente unida a Jehová, pero cuando ellos dicen que es una criatura, ¿qué quiere decir eso? Que no es el creador. Le quitan totalmente la divinidad al Señor. Y aquí acabamos de leer que por medio de él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo creado llegó a existir. O sea, Jesús es Dios, Jesús es creador. Entonces, característica número 2, le quitan el atributo de la divinidad a Jesús o ponen algo, le añaden algo. Ahora, otra característica de las falsas doctrinas es que tienen otra autoridad literaria aparte de la Biblia. Por ejemplo, los mormonismo, que también se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando vean una iglesia que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, eso no es una iglesia cristiana, es una iglesia mormona. La creencia mormona, además de la Biblia, porque ellos leen la Biblia, siguen las enseñanzas de otros libros que consideran doctrina.
Recuerden que la doctrina es la enseñanza que moldea toda la creencia de un sistema religioso. Ellos creen también en el libro del Mormón, en otro libro que se llama Doctrina y Convenios, y en otro libro que se llama La Perla del Gran Precio. Vamos a leer aquí Hebreos 1, del 1 al 2. El Hijo superior a los ángeles. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Amén. O sea, ahí se ve claramente que el universo se hizo por intermedio de Jesucristo, y aparte nos dice que el Señor ha hablado de varias maneras a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, o sea, por medio de la inspiración divina, y en estos días finales nos ha hablado por medio de Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Que la sana doctrina y la enseñanza de Dios está en la Biblia, y después de Jesucristo no hay otra enseñanza nueva. Entonces no es una falsedad tener que ponerle libros anexos a la Biblia para complementar lo que creemos o para, digamos, decir que la Biblia no está completa. Otra característica de las falsas doctrinas o de las sectas es que precisamente han sido fundadas después de Cristo y afirman tener la verdad absoluta. Hay un montón. En Mateo 28, 19, 20 tenemos el mandamiento de la Gran Comisión, que dice así el Señor Jesucristo, dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Que, o sea, nos da la promesa de que Él estará con nosotros si hacemos ¿qué? Si les enseñamos a las personas a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Todo lo que Él nos ha mandado. La enseñanza que dio Jesús es completa. No hay ninguna enseñanza nueva, no hay ninguna enseñanza moderna que mejore lo que Él ya enseñó. Mateo 5, 17, 18. ¿Quién lo quiere leer? Mateo 5, 17, 18. El cumplimiento de la ley. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. A una tilde, a una jota, a una sola letra. O sea, la palabra que Él dio es completa y se va a cumplir. Y todo lo que Él, y ahí que nos está diciendo que la escritura es una en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento Él dio la palabra y dijo todo lo que iba a pasar por medio de los profetas, pero luego Jesucristo vino para cumplir todas esas profecías, para dar cumplimiento a los profetas, y después de que el Señor Jesús se fue, nos dio la partecita que faltaba, que es: vea, yo me voy, pero cuando yo vuelva va a pasar esto y esto y esto y esto, hasta el fin del mundo, desde el principio de la creación del universo hasta el fin del mundo. ¿Qué más le podemos añadir a eso? O sea, no hay, ahí está completo todo, eso es importante que lo entendamos. ¿Qué pasa? Otra característica que tienen las falsas doctrinas es que enseñan que el ser humano puede conseguir la salvación por cuenta propia. Por ejemplo, la Iglesia mormona, volviendo al tema de los mormones, ellos enseñan que la salvación se logra cumpliendo los mandamientos de Dios, o sea, por obras. Si yo cumplo, si yo no mato, si yo no robo, si yo no soy adúltera, entonces a medida que yo cumplo eso, puedo lograr la salvación. En el judaísmo, por ejemplo, la salvación, el término salvación para los judíos, más que una salvación personal, para ellos se refiere a una liberación política y social de la nación de Israel, ¿sí? Ellos en su cabeza, en su mente, tienen que Israel como nación va a ser liberada y restaurada, como se anunció los profetas, cuando venga el Mesías, porque ellos siguen esperando al Mesías. Ellos no creen que Jesús es el Mesías, y hay unos judíos que llaman los judíos mesiánicos, que se han convertido, digamos, a ser cristianos, pero el judaísmo como tal no reconoce al Señor Jesús como Mesías y lo están esperando. O sea, solamente creen en el Antiguo Testamento. Otro movimiento que enseña que la salvación se puede conseguir por cuenta propia es la Nueva Era. Ahora,
La nueva era es, o New Age, que se llama, es un término que se usa desde más o menos la mitad del siglo XX, 1900, no sé qué empezó, y que se refiere, eso se refiere a un tema de astrología, que dice que, saben, los signos zodiacales y eso, esas cosas, entonces dicen que cuando el sol va pasando y cuando el sol pasa de un signo zodiacal a otro signo zodiacal en el cielo, eso influye en los seres humanos. Eso es lo que es la base de la nueva era. Pero la nueva era lo que sirvió fue como un caldo de cultivo para una mezcla que es inconsistente, ¿sí? De muchas doctrinas heterogéneas, de corrientes filosóficas, de ideologías, de terapias diferentes, el orientalismo, los cuarzos, el esoterismo, el reiki, la meditación trascendental, todo eso hace parte de la nueva era. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema con eso? Y en eso yo les voy a compartir mi testimonio personal. Cuando yo llegué a la iglesia cristiana, yo era practicante de la nueva era, ¿sí? Entonces yo no entendía, o sea, habiendo sido criada en una casa, en un hogar católico, habiendo estudiado con monjas católicas suizas, yendo a iglesia todos los domingos a la misa, rezando el rosario, cantando en el coro de la iglesia, ustedes saben que en el catolicismo decíamos el que peca y reza empata, ¿no? Ese es un dicho muy común en Colombia, a lo menos. Y yo tenía un anhelo sincero de ir a buscar al Señor. Y yo quería pues como ser mejor persona. Y yo decía, pero ¿esto qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de malo que yo me siente a meditar y a tratar de ser buena persona? ¿Qué tiene de malo que yo me haga reiki, deje que una persona invoque a los ángeles de luz para que me sanen? ¿Y qué tiene de malo el orientalismo que dice que el karma, o sea, que todo lo que yo hago aquí lo voy a pagar? Pues tienen una sola cosa en común y una cosa sola de malo. Si yo me puedo salvar a mí misma por cualquiera de estas prácticas, yo no necesito a Jesús. Yo no necesito un salvador. Ese es el error y la doctrina falsa de la nueva era. Cualquier cosa que a ti te enseñe que tú no necesitas un salvador, que tú solita lo puedes hacer, es una falsa doctrina. Otra característica que tenemos es que hacen su propia interpretación de las escrituras sacando los pasajes de contexto. Hay varios versículos de la Biblia que pueden ser aparentemente contradictorios si uno los lee solos. A medida que uno va estudiando la Biblia puede encontrar unos pasajes que no son claros, pero cuando uno encuentra otras partes de la Biblia donde el Señor se refirió a eso, se aclara y se ve que no son contradicciones. Vamos a leer 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La palabra de la Escritura no es para ponerle la interpretación que nosotros queramos. Y cuando hay un maestro que enseña una interpretación privada, pues la está sacando de contexto y nos está enseñando una falsa doctrina. Por ejemplo, yo he escuchado prédicas que dicen cosas como que el diezmo no es bíblico. O sea, uno después de leer la Biblia uno sabe que el diezmo es bíblico, ¿sí? Otros que dicen también que el diezmo es obligatorio y que si tú no diezmas te vas para el infierno. Tampoco. Entonces, es todo a la luz de la Escritura. No podemos interpretarlo a nuestro antojo. Otra característica que tienen las falsas doctrinas es que giran en torno a una figura central, ¿sí? Que es un profeta fundador, un ungido, un elegido de Dios que fue elegido por Dios para entregar el mensaje a la humanidad perdida, que es una cosa nueva, novedosa que le entrego ahorita y eso es lo que nos va a salvar, ¿no? Otra característica de este tipo de doctrinas o de congregaciones es que sancionan a los miembros desobedientes o rebeldes. Entonces, es que, ¿sabes qué? Si tú te vas de esta iglesia, vas a perder la salvación. Tú no puedes congregarte en otra iglesia, porque aquí solo en esta iglesia está la salvación. Mentira, la salvación está en Jesús. Y si yo me muevo a vivir a otro país, entonces, ¿qué? ¿Me condené porque no estoy yendo a esa iglesia? No, eso es mentira, eso es una falsa mentira. No puedes escuchar sino las alabanzas de esta iglesia. No puedes leer sino los libros de esta iglesia. No puedes hablar sino con personas de esta iglesia.
nada. Y bueno, y si desobedeces, te castigan, ¿no? ¿Qué castigos hay? Entonces, no, pues ya no te recibimos en la iglesia, o ya sabes que ya yo no puedo ser tu amiga porque es que tú te fuiste de la iglesia. Ese tipo de coerciones no son bíblicas, eso no es bíblica. La palabra de Dios dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Señor nos da libertad, libertad de conciencia, libertad de elección, libertad de discernimiento. O sea, ninguna otra persona en el mundo, si no lo hace Dios, ¿por qué lo va a hacer otra persona, una organización? Obligarnos a hacer y a pensar y a vivir como si fuéramos robots. También enseñan este tipo de doctrinas que algunos miembros que son especiales, porque esto funciona como logias, ¿sí? Tienen revelaciones y visiones directas de Dios. Este tipo de enseñanzas rayan con el ocultismo. Ojo con eso. Y se pueden disfrazar de adivinación. La adivinación se puede disfrazar con profecía. Vamos a leer Hechos 16, del 16 al 34. Pablo y Silas en la cárcel. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Aquí dice muy claramente que esa muchacha, esa esclava, tenía un espíritu de adivinación, el espíritu de adivinación. ¿Y qué hacía? Esa muchacha decía cosas. ¿Y qué decía? ¿Qué era lo que decía ese espíritu de adivinación? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. ¿Estaba dando un mensaje incorrecto? No, pero no era el espíritu de Dios, era un espíritu de adivinación. Entonces, si ustedes se fijan, es súper delicado, ¿sí? O sea, uno pensar que porque a uno le están dando un mensaje y le dicen, el Señor te manda a decir, esta palabra viene del Señor para ti. El Señor me muestra que eso no necesariamente viene de Dios, chicas. Hay que pedirle a Dios mucho discernimiento, porque eso no es así. Esto es adivinación pura. Y aquí lo dice en este capítulo claramente, por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Entonces tengamos cuidado con ese comezón de oír, con querer sentarnos a que nos digan, porque ¿saben cuál es el engaño? Que esto no lo había pensado, yo creo que Dios me lo está revelando ahorita, es que cuando alguien me dice a mí, es que el Señor tiene un mensaje para ti, ¿qué pasa? Uno dice, oiga, yo como que soy importante para Dios. Eso es orgullo. Yo lo estoy sintiendo ahorita, pero eso es orgullo. Ay, es que Dios tiene un mensaje para mí en particular, o sea, no para las 30 personas que están aquí conmigo, para mí, Dios me habló a mí. Eso es orgullo. Y el Señor nos ama a todos por igual, y el Señor nos ve a todos por igual. Y por lo general, cuando hay profecía en una iglesia, la profecía se da para toda la iglesia, en general. Esta congregación, el Señor me muestra que va a crecer, bueno, sí hay profetas, yo no voy a decir que no, pero primero la profecía se trata de declarar la palabra de Dios y se trata de declarar la palabra de Dios sobre una congregación. Yo dudo personalmente de todo profeta que venga a darme a mí un mensaje personal de parte de Dios, porque es que yo oro todas las mañanas y a mí Dios me dice lo que me quiere decir a mí. Para pensarlo. Bueno, ¿cómo debemos actuar ante las falsas doctrinas? Entonces, el Señor nos manda a actuar con amor y lo primero que tenemos que reconocer siempre es que nuestro enemigo espiritual no es la persona, no es la secta, no es el movimiento, es Satanás. Vamos a leer 2 Corintios 11, 12, 15. 2 Corintios 11, 12, 15, que siempre los digo mal. 2 Corintios 11, del 12. No, ese tampoco es.
Creo que lo puse mal, pero bueno, el hecho es que el Señor nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestiales. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que reconocer que nuestro enemigo no es el vecino, no es la persona que nos llevó allá, no es la secta ni siquiera, o sea, el grupo de personas que están allá, ¿no? Entonces, dos cosas. Primero, alejarnos, ¿sí? Porque nos pueden confundir. Y segundo, orar por esas personas, orar porque el Señor les dé libertad y les dé liberación. ¿Por qué alejarnos? Porque en Proverbios 26, 4, 14 el Señor dice, no respondas a los argumentos absurdos de los necios o te volverás necio como ellos. Y en 2 de Timoteo 2, 23 el Señor nos manda, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleito. Mientras que el Señor no les abra los ojos a ellos, mientras ellos no reciban a Cristo, si nosotros nos acercamos, lo único que vamos a tener es dos opciones. O nos volvemos necios como ellos, como dice aquí la palabra, o terminamos en pleitos. Entonces ya no estamos en el amor de Cristo. Efesios 6, 12, 13, ¿lo puedes ver? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Voy a hacerles un pequeño resumen para terminar. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es la enseñanza adecuada de las verdades bíblicas y debe conllevar a una salud espiritual y a vidas transformadas. Debemos apegarnos a la palabra fiel y a la enseñanza que nos da el Señor, siguiendo la sana doctrina, el ejemplo que aprendimos de los apóstoles, nos dice Pablo, someter todo a prueba, descartar lo malo, aferrarnos a lo bueno. Estar alerta porque el Espíritu Santo nos dice que en estos últimos tiempos van a aparecer falsas doctrinas, doctrinas engañosas y diabólicas, que debemos honrar a Cristo en nuestro corazón como conociendo la palabra, alimentándonos de la palabra y estar listos para presentar defensa de nuestra fe, que debemos escudriñar las Escrituras porque las Escrituras son las que dan vida eterna y dan testimonio de Jesucristo. La sana doctrina, ¿por qué es importante y por qué la debemos seguir? Porque es la guía que Dios establece para su iglesia, porque nos hace madurar como cristianos de manera individual y como iglesia en general, porque fue constituida por el Señor mismo, porque es la única forma de llegar a la santidad, porque es la que produce la acción que el Señor nos demanda hacer. ¿Cómo podemos diferenciar las falsas doctrinas? Pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento espiritual, hacerlo en oración, preocuparnos por nuestra vida espiritual, procurar conocer la palabra de Dios, estar capacitados para llegar a estar a la estatura de Cristo Jesús, estar alerta y filtrar toda la luz de esas escrituras que estamos estudiando. Estar alertas ¿en qué? En las falsas doctrinas que aparecen ser buenas doctrinas que se disfrazan de buena doctrina, sana doctrina que se disfrazan de ángel de luz. Estar alerta a cualquier mensaje, cualquier cosa en donde la divinidad del Señor Jesús es puesta en duda. Estar alerta de cualquier grupo en donde nos dicen que aparte de la Biblia hay otro libro que nos puede complementar la Biblia. Estar alerta de cualquier enseñanza nueva o de cualquier grupo nuevo que viene a decir que tiene como un complemento, como un apéndice, como una postdata de Dios, que es que se le olvidó decirnos antes y que nos va a mandar a decir algo ahora. De cualquier enseñanza que nos diga que podemos ganar la salvación nosotros mismos, que no sea cualquier cosa que sea diferente a que la fe es la que nos salva, o sea, nuestra salvación es por la fe en el Hijo de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra. Cualquier otra cosa diferente no viene de Dios, ¿sí? Cualquier interpretación de la Escritura que saque de contexto el mensaje bíblico para una enseñanza particular o una interpretación personal. Estar atentos a cualquier movimiento, iglesia, lo que sea que gire en torno de un pastor, de un profeta, de un apóstol, en donde se lleva todo el crédito, ¿no? En mi iglesia en Colombia, el pastor cuando empezaba a predicar nos hacía repetir a la iglesia, el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Y nunca se me olvidará. Estar atentos a eso. Estar atentos a
cualquier enseñanza, cualquier grupo en donde nos van a decir que solamente nos podemos juntar ahí, que si nos vamos, vamos a perder la salvación, que si te cambiaste de iglesia yo ya no te hablo, todas esas penalizaciones, eso no es de Dios, eso no es bíblico, no viene del Señor. Y también mucho ojo con las iglesias y las sectas y las congregaciones que les dicen a ustedes que hay ciertos miembros que tienen unos dones especiales y que les van a dar a ustedes una profecía particular y que pueden ver el futuro y que les pueden dar mensajes de parte del Señor. Hay que poner los ojos en Cristo Jesús. Y finalmente, la última parte que vimos es separarnos, alertar, estar alerta, separarnos de eso lo antes posible, seguir orando al Señor por esas personas y cuando el Señor le abra a las personas el entendimiento y quieran buscar a Cristo, estar ahí atentos para poderles enseñar la sana doctrina y poder llevarlos al conocimiento de Cristo. Hasta aquí el estudio de hoy.